Primero, antes que nada, desde ya agradecer al MPR Group la posibilidad de participar en estos webinars, agradecerles a todos y todas las que están presentes en un momento realmente tan difícil como el que estamos atravesando, estar participando en esto, que es una forma de seguir manteniéndonos unidos y seguir en contacto e intercambiando experiencias. Sé que hay gente que se ha quedado afuera porque la verdad, si algo nos enseñó la crisis del COVID hasta ahora, es que nuestra posibilidad de planificar, la de los humanos, cosas, tiene ciertos límites. Y la verdad nunca nos imaginamos que íbamos a tener tantos inscriptos y que hubiera gente que se haya tenido que quedar afuera, pero yo estoy seguro que va a haber otras oportunidades de encontrarnos y de seguir intercambiando ideas a lo largo del año. Les decía que si algo nos había enseñado esta crisis era limitar nuestra omnipotencia de planificar. Alguien me contó una vez de un dicho musulmán que dice que Dios sonríe cuando el hombre planifica, pero también nos demostró que tenemos una capacidad de adaptación inimaginable. Si alguien en los brindis de fin de año hubiera dicho, bueno, y preparémonos, porque en este 2020 los gobiernos casi al unísono van a decidir que las personas estemos 2 meses encerradas en nuestras casas con salidas ultra limitadas, la gente hubiera dicho que eso era imposible que sucediera, que nadie lo iba a aguantar, que a los 3 días iba a ser un fracaso. Y aquí estamos. Bien, vamos a hablar de un tipo de campaña en particular, porque es el que mejor se adapta a la idea de las tácticas de ataque y de las tácticas de defensa, de cómo defendernos y cómo atacarnos. Esas son las llamadas campañas negativas. Las he elegido porque es donde se necesita la mayor destreza para saber atacar y para saber defender, no porque sea un fanático de las campañas negativas, sí he tenido que ser un fanático cuando hemos tenido que defendernos, pero no es porque las estoy promoviendo como técnica de comunicación, pero no podemos desconocer que existen desde hace mucho, pero sí porque son un buen espacio para debatir sobre estas cuestiones y, como dije al principio, sobre todo intercambiar experiencias. Para quienes no me conocen, conviene aclarar en este momento que yo vengo de la vida académica, sigo en la vida académica en muy buena medida, pero en los últimos 15 años fui como abducido por la consultoría. Y hoy, si bien va a haber algunas cosas teóricas sobre campaña negativa que necesitamos para entenderlas, hoy más que nada voy a intercambiar, sobre todo de la mitad hacia adelante, mucha de la experiencia que hemos tenido viviéndolas. Créanme que aún de vez en cuando a la noche me despierto recordando alguna situación que atravesamos y me cuesta volverme a dormir. O sea que son experiencias fuertes las campañas negativas. ¿Qué es una campaña negativa? Bueno, es fácil de definir. Es aquella en que el principal objetivo no es presentar mis propuestas, contraponerlos con nuestros ocasionales rivales, sino debilitar, destruir la credibilidad del otro, mostrarlo incapaz, corrupto, débil para liderar. Fíjense, muchos de ellos muy personales, muy que tienen que ver con la característica de personalidad o sus capacidades personales para ejercer la política. Fíjense que esto nos lleva a un comentario que también es interesante, que es que no debemos olvidar que la gente fundamentalmente vota personas. Como la gente vota personas, estos ataques pueden ser muy efectivos en la medida en que ponen de manifiesto que esas personas que vamos a elegir no van a estar a la altura de las circunstancias. Yo sé que estamos en los tiempos de los relatos políticos, de las narrativas políticas, del storytelling. Yo soy particularmente alguien fascinado por estos temas y es un área sobre la cual también he escrito mucho relato y storytelling, pero si bien nos gustan las historias felices que terminan bien y donde vemos un lindo cuento, una linda narrativa que lleva a unir emocionalmente al candidato o a la candidata con sus electores, la verdad es que las campañas negativas siguen siendo una muy realmente poderosa herramienta de comunicación. Esto merece ser planteado porque la verdad es que la explicación tiene mucho que ver con el papel de las emociones positivas, del relato, del storytelling, pero también
las emociones negativas. Yo estoy aquí tentado a recordarles que el miedo es posiblemente de las emociones humanas uno de los más poderosos motivadores, motores del comportamiento humano. Y les voy a hacer una pregunta. Lástima que no puedo ver en este caso todas las caras, porque siempre me gusta hacer esta pregunta viendo las reacciones. ¿Cuántas veces todos ustedes, y yo también, recordamos cosas que no quisiéramos recordar? De aquel momento en el cual dijimos algo que no deberíamos haber dicho a una persona, o escuchamos que alguien nos decía a nosotros algo que nos dolió, o que tuvimos un mal momento por alguna situación de violencia, por alguna situación familiar, por el fallecimiento de alguien. Todas las experiencias que seguramente van a plantearse a partir de esta pandemia que nos está también afectando. Y esas emociones, esos recuerdos, perdón, negativos, vienen sin que los llamemos. Cuando algunos lleguen a mi edad o algo parecido, seguramente van a ver que no nos acordamos de las cosas más sencillas que nos queremos acordar. Pero sin embargo, los recuerdos negativos vuelven, afloran muy fácilmente, se almacenan mejor y se recuperan más fácilmente que los positivos. ¿Cuál es la pregunta de esto? ¿Qué es lo que subyace a este dato? Bueno, a este dato subyace el hecho de que los humanos necesitamos de esa capacidad de almacenamiento y recuperación de las señales negativas por razones estrictamente vinculadas, sí, a la supervivencia. Recordemos que alguna vez no hubo internet, que alguna vez no hubo Weather Channel, que alguna vez no tuvimos smartphone. Yo sé que para algunos de los asistentes esto le debe parecer imposible y cómo vivían esas personas en esa época, pero esas personas tienen una tremenda capacidad de registrar la información negativa. ¿Por qué? Porque amenazaba su subsistencia. Y ese esquema de almacenamiento de las alarmas, de las cosas que nos asustan, que nos dan miedo, que nos preocupan, sigue al día de hoy funcionando. Por eso les hice la pregunta que les hice. ¿Por qué todos nos acordamos de cosas que no quisiéramos recordar, de cosas que nos encantaría apretar un botón y eliminarlas, y no podemos? Y en cambio a veces nos cuesta recordar cuestiones más neutrales o incluso experiencias positivas que hemos tenido. Cuando un amigo nos dice, pero aquella vez en que estuvimos en tal lugar, qué bien que la pasamos, y uno está haciendo un esfuerzo hasta que por ahí de pronto con alguna señal recordamos. Pero en cambio basta un pequeño dato, a veces inesperado, en el medio ambiente para que se activen nuestras alarmas. Son las alarmas que permitieron la subsistencia. Es decir, que esto es muy fuerte desde el punto de vista de la comunicación. Y registra en la historia de las campañas electorales una larga trayectoria que yo diría que lleva aproximadamente 70 años en las campañas audiovisuales. Ya a fines de la década de 1950 empezó a haber en Estados Unidos campañas negativas, que es donde esto se difundió inicialmente, y sobre todo hay un hecho que yo creo que muchos de ustedes deben haber visto, pero yo siempre digo que yo no puedo hablar de este tema sin asegurarme que todos aquellos que están asistiendo hayan visto una vez en su vida uno de los mejores spots de las campañas electorales, un spot que la verdad tiene ya 56 jóvenes años, pero que al día de hoy reúne casi todos los requisitos que lo hacen un buen spot. ¿Y a qué me puedo estar refiriendo? Al Daisy Spot. ¿Qué nos decía el Daisy Spot? Dani, si lo podemos pasar, es el spot número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark.
we must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Muy fuerte. El Daisy Spot es un spot que ha hecho historia, que yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo han visto, pero alguno no lo debe haber visto. Entonces hoy me voy a ir contento porque lo logré. Nadie que se interese en la comunicación política dejó de ver el Daisy Spot. ¿Por qué funcionó? Primero le voy a decir algo teórico cortito porque le dije que sigo siendo profesor. La táctica que usa es la de asociación, táctica de ataque de asociación. ¿Por qué? Porque un candidato republicano había dicho que Estados Unidos tenía que empeñarse a fondo en la terminación de la guerra de Vietnam. Y la verdad, en el arsenal militar de Estados Unidos están las bombas atómicas, estaban y están. Y ante esa situación, lo que sucedió es que del otro lado dijeron, usted está diciendo que tenemos que tirar una bomba atómica para terminar la guerra. Bueno, mire, si usted vota a este señor, ve a esta niñita tan dulce que ni siquiera sabe hacer una cuenta regresiva, bien, esto es lo que va a ver. Va a ver con sus ojos un hongo atómico de la retaliación nuclear. Y por supuesto va a vaporizarse a los 15 segundos. Esa parte no la contaron, pero se las cuento yo para darle un poco más de morbo a estas campañas negativas. ¿Dónde radica la fortaleza de esto? Primero, en la clave de las campañas negativas. Emocionalidad total. Segundo, usan una niñita. Tercero, la amenaza. La amenaza es tremenda. Es una bomba atómica. ¿Qué pasó con este spot? Por supuesto, no vamos a caer en la simplificación de que Johnson gana la elección por un spot. No se ganan las elecciones por un spot, y inclusive se pueden hacer buenos spots y perderlas. Pero sí es cierto que marcó un antes y un después. Al extremo de que, no sé si esto sí lo saben todos, se dio una sola vez. Y no hay demasiada precisión sobre cuánta gente la vio, porque a tantos se los contaron que es como esos goles que ha hecho algún equipo de fútbol, que todos estuvieron en la cancha ese día, y entonces ese día el estadio tenía capacidad para 600.000 personas. Bueno, aquí tampoco tenemos cifras exactas. Se habla de que lo vieron 14 millones de personas, pero yo creo que es casi un piso. Pero fue tal el efecto que tuvo que inclusive el Partido Republicano le dijo al Partido Demócrata, no, así no, esto es una barbaridad, Barry Goldwater nunca dijo eso, ¿por qué están tergiversando? Miren los efectos que tiene decir una cosa de esa envergadura. Y lo retiraron, se dio una sola vez. Pero hoy, 56 años después, aquí estamos, viéndolo en sus 50 segundos, en el protagonismo de una niña, en el blanco y negro, que en aquel momento no era opción, pero la verdad, hoy en día se sigue usando el blanco y negro en las campañas negativas. Es decir, el Daisy Spot nos llevó a la realidad del poder que puede tener una comunicación negativa y además de eso, sentó un precedente que hizo que a partir de ese momento empezara un desarrollo tremendo de los estudios de por qué estos datos negativos, estos anuncios con fuerte emocionalidad negativa tenían tanto impacto. Y por supuesto, como suele suceder a todos los que nos dedicamos a la consultoría, nos pasa esto, que los políticos dijeron, ya está, quiero campaña negativa. Así como después de la de Obama, quiero storytelling, quiero redes sociales. Eso es la clave de todo. Bueno, ya sabemos que nada es la clave de todo. Todo ayuda a que tengamos algunas claves. Pero lo cierto es que se inicia un auge que después va a tener otro hito que también vamos a ver unos 20 años después, 24 años después. Lo cierto es que cuando esto pasa, como les decía recién, se empieza a trabajar mucho y podemos ver algunos ejemplos de spots mucho más actuales donde volvemos a recuperar esta idea de atacar al rival quizás de una manera más sutil. Y a la táctica a la que me quería referir en esta hora del ataque es a la táctica que tiene que ver con el backfire, con utilizar afirmaciones que han hecho candidatos opositores y atacarlos utilizando sus mismas palabras. Pero acá quiero hacer una aclaración. Van a ver que hay una constante en las campañas negativas. Donde hay una propuesta